Muy buenos días, estudiantes. Hoy vamos a continuar con el curso de ensamblaje de computadoras. Específicamente vamos a hablar ahora de lo que es el particionamiento o particiones y formateo de los discos duros. En lo que respecta a los discos duros como unidad de almacenamiento secundario, se tiene que preparar este disco para que el computador lo pueda reconocer y lo pueda usar o utilizar. Muy aparte de otros casos en donde se va a necesitar el formateo, es necesario preparar el disco duro para que el computador lo reconozca. Para poder formatear, primero hay que particionar, es decir, si yo tengo un disco duro nuevo y me lo he comprado, necesito yo prepararlo para poder utilizarlo. En pocas palabras, particionar es una división o hacer divisiones en el disco duro. Es decir, yo tengo un disco duro de 500 gigas, por ejemplo, y si yo quiero tener dos particiones en el disco duro, puedo tener dos particiones de repente de la misma capacidad, 250 gigas, una partición, y la otra partición 250 gigas más. Se puede particionar de la manera que uno lo vea conveniente, de acuerdo a cómo uno va a trabajar con el disco duro. Actualmente, claro, se puede tener dos particiones como mínimo, pero se pueden utilizar hasta 4 particiones en un disco duro. Los discos duros no vienen con las particiones creadas, es decir, si yo me compro un disco duro nuevo, tengo que primero particionarlo y después, por lo que vamos a ver más adelante, formatearlo. Si yo tengo un disco duro y ya lo estoy utilizando, ya tiene el Windows, como ustedes tienen delante de ustedes, tienen el computador y tienen el Windows XP, por ejemplo, ese Windows XP está en una partición. Es más, para ser más práctico, si ustedes revisan su computador o lo van a revisar dentro de un momento, van a encontrar que tienen dos particiones, una partición C y otra partición D. La partición C, por lo general, es la partición principal o la primaria, la que vamos a ver dentro de un momento. Es la que tiene instalado el sistema operativo. Por lo general se instala en la partición C. Y la partición D es una partición adicional que se ha creado justamente para poder tener más organización de datos en las particiones. La creación de una partición implica eliminar en algunas ocasiones información existente. Actualmente contamos ya con el Windows 7 y el Windows 7 permite particionar un disco duro sin necesidad de formatearlo. Existen programas para hacer el particionamiento en caliente, se llama. ¿Qué quiere decir? Son particiones como la que he comentado hace un momento, ¿no? Son programas que permiten hacer particiones durante el trabajo, ¿no? Estoy trabajando en Windows 7, estoy trabajando en Word en ese momento y se me ocurre hacer una partición, pues la puedo hacer sin necesidad de apagar el computador. Hay tipos de partición, como por ejemplo, hemos hablado de la partición primaria, también la partición extendida. La partición primaria es aquella que nos permite arrancar el disco duro, el disco duro del sistema operativo, ¿no? Es la llamada MBR o Master Boot Record. Es la que nos da el sistema de arranque, es la que permite que el computador encienda. Se pueden crear hasta un máximo de 4 particiones primarias o 3 primarias y una extendida, ¿no? Si hubiera más el caso de un sistema operativo, de repente yo tengo 2 sistemas operativos utilizando en un computador, también lo puedo hacer con una partición extendida. En caso de poder existir varias particiones primarias, solamente una debe estar activa. Caso práctico, la partición primaria que está activa es en el disco duro, ¿no? En el disco duro en la unidad C. La partición extendida, bueno, no puede utilizarse como una partición de arranque, es decir, yo sé que para poder instalar el sistema operativo, ya sea Windows XP, Windows 7, cualquier Windows que tenga, lo voy a hacer en la partición primaria. Sin embargo, la partición extendida o secundaria, o la que ustedes llaman también la partición D o la unidad D, en el caso de su computador, puede dividirse también en varias, ¿no? Actualmente nos permite algunos programas
particionar incluso parte de la partición primaria. Pero por lo general la partición primaria se deja tal y como está. Y la partición extendida es la que se puede seguir particionando. Bueno, también tenemos las unidades lógicas y volúmenes, que son unidades pues ya de reconocimiento, y podemos asignarles una letra, ¿no? Una vez que tengamos ya particionado, no crean que son 3 o 4 discos duros que están ahí, solamente es uno solo, un disco duro completo que está segmentado o particionado. Este es el ejemplo. Vamos a tener, por ejemplo, en un solo disco duro, dos particiones, una primaria y otra extendida, ¿no? Tenemos la partición C, que es la primaria, y la extendida, que vendría a ser la D y la E. Otro ejemplo, en un computador con dos discos duros, con 3 particiones, ¿no? O sea, tenemos la primaria, la extendida, y acá tenemos una primaria y también extendida. En el caso de estos discos duros, pues tenemos que tiene, vamos a ver que los van a definir en algunos casos como discos duros maestros o máster y discos duros esclavo. En el caso del C, discos duros maestros o principales, y si hubiera un disco duro aparte, un disco duro secundario o esclavo. Esta es una explicación más lógica de lo que ustedes tienen ahí en su computador. Ventaja del particionamiento: bueno, mejor organización del disco, se pueden poner varios sistemas operativos, se pueden también arreglar o parchar, quiero que anoten bien esto, parchar o en muchos casos reparar sectores defectuosos de los discos duros. También facilita el mantenimiento del software y la optimización del espacio en el disco. Obviamente, si yo tengo un disco duro de 500 gigas, necesito organizarme. Es decir, si tengo uno solo en una partición C, yo necesito organizar mis archivos para tener otra partición adicional. Ya entrando al tema del formateo, es necesario poder organizar nuestro ordenador con las particiones que veamos conveniente. Porque en el caso que yo tenga una sola partición C y, por ejemplo, se llene de virus mi computador, si tengo una sola partición C primaria y se infecta de virus mi ordenador, no me queda otra cosa que hacer lo que vamos a hacer a continuación: formatear el disco duro. Sin embargo, si lo tuviera, o sea, en el caso de formatear todo el disco duro, formateamos totalmente todo el disco duro en el caso tenga una sola partición. Pero en el caso que el disco esté particionado en dos, en C y en D, y el virus está en C, obviamente solamente me limitaría a formatear mi unidad lógica C, que es la unidad principal, y no tocaría mi información que está en D. El proceso de formateo es prácticamente preparar las pistas y sectores y cilindros y clusters de los discos duros, así como definir también el tipo de partición que puede tener y el sistema de archivos, que es muy importante. Hay tipos de formato, como referencia solamente para que vean que hay formato a bajo nivel. Este formato a bajo nivel por lo general son para discos duros pequeños, discos duros menores de 2 GB. Se puede hacer con programas como el Disk Manager, como un L-Format o también llamado Low Level Format. Lo que conocemos actualmente para los discos actuales, pues tenemos el formato de alto nivel, ya que puede ser asignado por el mismo usuario. El Windows XP, Windows Vista o Windows 7 ya tienen también un programa que permite actualmente formatear el disco duro, y lo verán en el video que voy a presentar a continuación. El formato físico se puede hacer particionando el disco y se hace con el FDisk. El FDisk es un programa incluido dentro del sistema operativo de OS. No se usa mucho en el caso de aquellos discos duros que son más rebeldes, sí se podría utilizar. El formato lógico también se puede utilizar con el comando format del mismo DOS. Pero como les digo, el Windows 7, ustedes van a la unidad y van a ver en el tutorial que van a ver a continuación, les muestra cómo formatear el disco duro. Bueno, aquí les muestro algunos mensajes de error que pueden haber
cuando se intenta formatear un disco duro. Les pongo como referencia. Y lo que me interesa también es que ustedes vean que hay un sistema de archivos. El sistema de archivos viene definido de acuerdo al clúster o clúster, llamado también locación, unidad de asignación, y la FAT, que es una tabla de asignación de archivos. En el caso del clúster, es la unidad más pequeña del disco duro. El tamaño del clúster va a depender directamente de una partición. Aquí hay una tabla, no quiero que la memoricen, simplemente voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un disco duro vamos a ver, tiene de 32 gigas, ¿sí? Es decir, si el tamaño de la partición es de 32 gigas, el tamaño del clúster es 64, en kilobyte es 32. El tipo de FAT que utilizaría es 32 bits, ¿sí? Cuando ustedes vean este tipo de datos, lo que más va a interesar en el momento es el tipo de FAT. El tipo de FAT me va a permitir a mí poder saber si según el sistema operativo que voy a instalar en mi computador, qué tipo de FAT utilizaría. Como referencia existen Windows 7 de 32 bits y Windows 7 de 64 bits. ¿Sí? Igual Windows XP también de la misma manera. ¿Sí? Existe otro formato, el que le vamos a ver en otro momento también, que es la NTFS. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llega la introducción del tema, así que pasamos a revisar el tutorial que se encuentra en el video a continuación.